Sin justicia no hay democracia, no hay crecimiento y no hay igualdad de oportunidades. Presentamos País Justo, un programa de la plataforma Madero con Benito Baranda y Percival Madero. País Justo, una tarea de todas y todos. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes, nuevamente en nuestro programa País Justo, que hacemos semana a semana con nuestro distinguido amigo y colega Benito Baranda, a quien siempre agradecemos la gentileza que tiene de sus tiempos. Hace tiempo para nuestro programa País Justo, que es un proyecto maravilloso. Benito, gracias por estar acá. Un gusto. Preséntanos, por favor, tú mismo a nuestra distinguida invitada, por favor. Bueno, hoy día viene una amiga, Malena Simonetti, somos colegas además. Bien. Tenemos harta distancia en edad, pero cercanos en los trabajos que hemos realizado. Y es una persona que no solo se ha ido involucrando en la realidad, ha estudiado la realidad, se ha dado el tiempo de formarse para poder entregar lo mejor de ella también profesionalmente con las personas que trabaja, y tomó una opción de vida para trabajar en medio de la extrema pobreza, la pobreza, y particularmente vinculado a los niños y niñas. Así que creo que es muy interesante ver la visión que ella tiene. Ella participa activamente de la comunidad de organizaciones solidarias. Ella nos va a contar un poco su trayectoria y de un proyecto bien interesante que yo voy a aprovechar a preguntarle después también, que se llama 3xI, que para que nos vaya también educando a quienes estamos hoy día escuchándola. Malena, cuéntanos, Malena, ¿cuál es tu trayectoria profesional, de vida que te vincula a esta tremenda iniciativa en la que estás? Súper. En primer lugar, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá en este proyecto fantástico de País Justo. Como decía Benito, somos colegas. Yo estudié psicología, pero más allá de lo que uno estudia, quisiera contarles que hace mucho tiempo que me tocó conocer distintas realidades del país. Y el tema de la pobreza siempre fue algo que, por la educación en mi familia, en mi colegio y mi trayectoria de vida, fue algo que me generaba mucho dolor y mucho movimiento. Desde ahí la injusticia es como lo que me moviliza y me ha hecho entrar en este mundo, ¿cierto?, de las organizaciones de la sociedad civil, que siento que es uno de los espacios desde donde uno puede contribuir a generar cambios. Luego estudié psicología, hice un máster en desarrollo social, trabajé en América Solidaria, formé una fundación que se llama Urbanismo Social con otros amigos y amigas, ¿cierto? Y trabajamos en temas de barrios, de comunidades, y formando a líderes comunitarios en barrios vulnerables también. Sí. Interesante. Malena, antes de ingresar en la actividad actual en la que estás involucrada, me gustaría que le contaras a las personas qué es lo que es la comunidad de organizaciones solidarias y también el 3xI, que sale con esa sigla, ¿no es cierto? Y a ti te ha tocado participar en algunos de ellos activamente y ver también ahí qué trabajo en conjunto se está realizando. Y después meternos, yo creo que después nos metemos en la pega específica tuya hoy día allí. Perfecto, les cuento un poco. La comunidad de organizaciones solidarias, que es donde yo trabajo actualmente, es una corporación sin fines de lucro que lo que busca hacer es reunir, agrupar y convocar a distintas fundaciones y corporaciones que trabajan en materia de pobreza y exclusión social. Y todo desde una lógica de la cooperación y la colaboración y la construcción de confianza entre estas organizaciones para, en conjunto y de forma colaborativa, poder contribuir a los temas de superación de la pobreza, de exclusión. Es muy bonito porque la lógica que hay detrás de la comunidad es totalmente opuesta a la competencia, ¿cierto? Sino que su propósito es relevar, fomentar la colaboración como un valor en la sociedad hoy en día. Bien. Y ahí cómo esto se engarza con el 3xI. ¿Sí? Bueno, esto se engancha con el 3xI. El 3xI partió como un movimiento hace 2 o 3 años atrás, el 2017, conformado por distintos actores de la sociedad, por las empresas B, el mundo de la innovación social, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, etcétera. Este es un grupo de personas que dice, ¿sabes qué? Tenemos que juntarnos, reunirnos para generar una cultura del encuentro y construir confianza en el país. Y las 3 I's significan
inspirarnos, para incluirnos y para innovarnos. Esas son las guías. Entonces, este grupo básicamente dice: construyamos una cultura del encuentro, construyamos confianza y sentémonos en la misma mesa los pares improbables, las personas que de repente no nos topamos en el día a día, a pensar cómo enfrentamos los desafíos del país, incluyéndonos de forma innovadora y inspirándonos también. ¿Y ustedes hacen, Mariana, alguna difusión de lo que están, digamos, que lo que es esas 3xI, lo que están haciendo, lo que pueden, digamos, derivar de esos encuentros? ¿Cómo la comunidad se entera de ese 3xI? Sí, súper buena tu pregunta. Siempre un desafío, ¿no? El poder difundir, comunicar, sobre todo las buenas noticias en este país. Habemos mucho en ese camino. El 3xI nació generando estos distintos encuentros en distintos lugares del país. De hecho, en Antofagasta se realizó un encuentro, me atrevería a decir, no me acuerdo si el 2017 o el año pasado, 2018. Se han ido haciendo distintos encuentros en distintos lugares, ciudades y localidades del país. Y tiene una página web hoy en día que es el 3xI.cl, y efectivamente se hace difusión cada vez que se genera uno de estos encuentros a través de los medios de comunicación locales o más oficiales. Ahora nos encantaría que hubiera mucha más difusión de los temas sociales y de estas grandes iniciativas que ocurren. ¿Cómo el 3xI, Malena, se logra juntar y logra hacer sinergia con lo que ha llevado adelante el gobierno, que es Compromiso País? Es bien interesante porque yo me imagino que, al igual que otros movimientos, otras iniciativas, no es la única, ¿cierto? Van de forma paralela, pero efectivamente hoy en día el 3xI tiene mucha conexión con lo que se ha hecho a nivel estatal del Compromiso País. De hecho, tiene la misma lógica. Uno de los fundadores o gestores del 3xI fue el exministro de Desarrollo Social, el exministro Alfredo Moreno. Él estuvo en la iniciativa cuando se gestó el 3xI y de algún modo también llevó esta iniciativa al gobierno. Entonces, efectivamente conversan. No son lo mismo, pero tienen la misma lógica. Y hay muchos de los proyectos del 3xI que se han ido alojando o han ido, ¿cierto?, buscando ese paralelo desde las mesas de Compromiso País. Y hay otras mesas donde efectivamente no se está realizando lo mismo, pero es en el mismo espíritu. Todo eso está conversando de algún modo. Y yo creo que hay un desafío de poder guiarlo y decir, bueno, yo creo que hay un desafío mayor, en el fondo, cómo el 3xI se conecta a una agenda país y esa agenda país se conecta también a los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, cómo vas haciendo más coherente una agenda que tiene el país a largo plazo en materia social, de desarrollo social o de erradicación de la pobreza. Malena, y para efectos de la infancia que queremos, para la infancia que debiéramos proteger, para la infancia que deberíamos generar condiciones para que esa infancia, más allá de ser feliz, tenga sustento para poder desarrollar sus vidas con una digamos con la lógica de la misma infancia, y que tú has visto cosas muy crudas en esto. A tu juicio, ¿qué nos falta por hacer? ¿Qué debiéramos tener más? ¿En qué debiéramos fijarnos? ¿En qué debemos orientarnos? ¿Dónde podríamos conducir mejor una iniciativa como la que ustedes están haciendo? ¿Con qué otros apoyos debieras contar? Mira, respondiendo a tu pregunta, yo creo que hay, independiente de la iniciativa, ya les voy a contar en breve de qué se trata el Juntos por la Infancia. Esta es una iniciativa más de muchísimas, y en eso siempre quisiera rescatar el trabajo que hacen muchas organizaciones, personas, institutos, colegios, etcétera, que están por el tema, por la defensa de los derechos de la niñez. A mi juicio, lo que más necesita Chile hoy en día es una ley de garantías de los derechos de los niños. O sea, tenemos que de una vez por todas empezar a hablar de derechos de la infancia desde ese enfoque, y necesitamos una ley que garantice esos derechos. Hoy en día no tenemos esa ley. Existe un proyecto de ley que está un poco estancado, hay otros proyectos de ley andando. Entonces, lo primero es eso, es como el paraguas, es lo que engloba todo lo demás que hagamos. Y lo segundo, que creo que aquí viene la sociedad en general, o sea, necesitamos generar una cultura de protección y de respeto de los derechos de los niños.
Cuando tú miras las cifras del maltrato infantil son absolutamente transversales y es casi un 70-80% de los niños que ha vivido algún tipo de maltrato en su familia. Entonces también tenemos que hacer un cambio cultural, tenemos que autoeducarnos, tenemos que dejar de normalizar ciertas conductas que son violentas con nuestros niños y niñas. Yo creo que va un cambio como a nivel de educación y de sociedad, acompañado por este proyecto de ley que creo que es fundamental para todo lo demás. Y solamente para entroncar, ¿esto deriva de alguna sugerencia, de alguna acción que decidió el 3xI? No, este es un proyecto de ley que viene impulsándose hace mucho tiempo. Bien. Ahora, desde el 3xI, en uno de estos encuentros que yo les mencionaba con distintos actores, nace una iniciativa que es el Juntos por la Infancia. Muchas personas de distintos mundos deciden hacerse cargo y decir, bueno, más que hacerse cargo, ¿cómo contribuimos nosotros como actores de la sociedad, empresa, academia, distintas personas, para poder hacer algo en materia de protección de la infancia? Y por eso el Juntos por la Infancia pone su foco en aquellos niños, niñas y jóvenes que están hoy en día en algún hogar o en alguna residencia colaboradora de la red del Sename. Perfecto. Cuando hablaste tú de los niños y ahora que nombras el Sename, muchas de las personas que a lo mejor nos están viendo hoy día, nos están escuchando, no tienen idea como del diagnóstico de lo que ocurre con los niños que están más excluidos en Chile, las niñas, ni tampoco lo que está pasando, a pesar de las transformaciones que están ocurriendo con los niños y niñas del Sename. Se enteran por noticias, pero en la vida ordinaria que te ha tocado a ti visitar de los hogares, lo que tú manejas también de datos y de la realidad del diagnóstico, lo que le ocurre a los niños y niñas en Chile, diste el dato, ¿no es cierto?, del maltrato, pero nos puedes dar otras como imágenes para que las personas también, que a veces viven en un mundo muy pequeño por razones laborales, familiares, no tienen la comprensión de esa otra realidad del sufrimiento de niños y niñas que no han tenido la historia de sus hijos. Sí, mira, me ha tocado ver en este año y medio, casi 2 años de trabajo, visitando las distintas residencias de niños y niñas. Hoy en día estamos trabajando con 53 hogares a nivel nacional, de casi 200 hogares, para que se hagan una idea. Hoy en día hay mucha desinformación, efectivamente, como dices tú, Benito. El sistema de protección hoy en día acoge a todos los niños, niñas y jóvenes que han sido gravemente vulnerados en sus derechos por violencia, por maltrato, por abusos, por negligencia. Son niños que tienen trayectorias de vida durísimas, donde no han sido cuidados, es más, han sido vulnerados por sus entornos familiares. Yo no quisiera como estigmatizar tampoco a esos padres. Muchas veces hay historias de vida son generaciones de generaciones de generaciones donde vienen ocurriendo cosas y finalmente hay un tribunal de familia que decide que esos niños deben separarse de sus familias de origen. Hoy en día estamos hablando de cerca de 6.000 niños y niñas que están en estos hogares o residencias, ¿cierto? La gran mayoría de ellos están en residencias administradas por fundaciones o corporaciones, son organizaciones de la sociedad civil que tienen un convenio con el Estado, con el Sename, para poder cuidar y proteger a estos niños. Y lo que se intenta hacer en esos lugares es poder trabajar con sus familias de origen o con algún adulto responsable para que ellos puedan volver a vivir en un entorno familiar, porque lo primero que hay que tratar de cuidar ahí es que los niños tienen derecho a estar en una familia y que ojalá puedan volver a algún entorno familiar. Efectivamente, como dices tú, Benito, son realidades durísimas, muy dolorosas, pero también, y creo que es importante, no hay que caer en la estigmatización de estos niños o de estos jóvenes. El otro día me tocó estar en una residencia en Lo Barnechea, donde los chicos tienen asambleas mensuales. Entonces es una residencia pequeñita, son cerca de 20 niños y niñas, y dentro de sus asambleas ellos dicen qué es lo que necesitan para vivir, cuáles son sus intereses, etcétera. Y ellos le pidieron al directorio de esta fundación poder retirar el cartel que tienen afuera, que dice niños, centro de Sename tal y tal. Porque ellos son niños comunes y corrientes que van
que tienen que tener una vida normal, van al colegio, van a la escuela, invitan amigos para la casa o eventualmente salen para afuera. La idea es que tengan la vida lo más parecido a la de un niño en su hogar, ¿cierto? Y que puedan restablecer sus rutinas, sus vínculos de forma sana. Entonces, experiencia hay mucha y los niños tienen mucho potencial, tienen muchas capacidades. Y eso es lo interesante también, en el fondo, cómo hacer para explotar como al máximo esas capacidades, para que ellos puedan desarrollarse al máximo en estos hogares o en estas residencias, mientras en el fondo se trabaja en su relación más familiar, mientras vuelven a su vivienda. Tú no hablaste ahí de la ley de garantía y claro, eso es algo macro que hay que aprobarlo, muchos estamos presionando para que ya ocurra y le hacemos nuevamente un llamado al Parlamento a que le ponga prioridad a ese trabajo, pues llevamos tantos años después de la firma de la Convención de los Derechos del Niño, de la Infancia, pero tú que te has ido también especializando en política pública, cuando esa política baja a lo micro, a los territorios, en tu recorrido, porque hay pocas personas que le ha tocado recorrer y meterse amigablemente en lugares como tú. No hay, porque otras son inspecciones o revisiones, pero tú llegas y lo que vas a hacer es colaborar. Entonces, las personas están abiertas a escucharte con harta sinceridad. Tú no tienes una intención de intervenir allí, o el programa, ¿no es cierto?, no tiene una intención de intervenir Juntos por la Infancia, sino de colaborar. En política, en esa política que es la política más operativa, ¿qué cosas tú crees que hay que acentuar y en las cuales la sociedad civil podemos colaborar para no esperar solo la macropolítica, que por supuesto que va a llegar y vamos a presionar para eso, pero todos podemos ir colaborando? Yo vivo en la comuna de La Pintana, al lado de nuestra casa hay un hogar grande, un amigo acá va a llegar a la dirección ahora en estos días, se va a encargar de ese hogar. Entonces yo digo, ¿cómo la comunidad podemos comenzar en la política cotidiana, en la vida cotidiana, a trabajar este vínculo con los hogares? Exactamente, como tú señalas, Benito, claro, hay algo que es como, ¿cierto?, la gran política pública y eso cuesta empujar y demora un poco más, pero uno puede ir haciendo ciertos caminos como intermedios donde cada persona puede ir haciéndose corresponsable del cuidado de nuestros niños. O sea, yo siempre pienso que el tema de la infancia vulnerada es un tema que nos corresponde al menos a todos los adultos. Todos tenemos algo que aportar ahí y hacernos cargo, ¿cierto? Entonces, desde lo más local, como tú señalas en relación a las residencias que hay en cada una de nuestras comunas, o sea, efectivamente, si usted conocen alguna residencia que está en su comuna, en su localidad, en su barrio, lo primero yo creo que es lo que yo mencionaba recién, desestigmatizar. O sea, son niños, niñas, jóvenes absolutamente normales, con sueños, con aptitudes, con posibilidades de desarrollo, que han tenido historias de vida muy, muy lamentables, con trayectorias muy dolorosas. Pero lo primero entonces el llamado es como desde el barrio, decir, bueno, ¿cómo acogemos a este vecino o vecina, ¿cierto?, que está en este hogar, en términos de abrir las puertas, de que ojalá, tenemos casos preciosos, no sé, en Chillán, por ejemplo, hay niños de una residencia que están trabajando con una organización que se llama Fútbol Más y van a jugar pichanga con los otros niños, a las canchas del barrio. Y se integran. Yo creo que eso, el poder integrar a los niños, las niñas, jóvenes como niños, como lo que son. La integración, el poder abrir oportunidades. A nivel municipal y en los organismos más locales, como el gobierno local, lo mismo. Hay muchos municipios, lamentablemente, que han cerrado sus puertas a estas residencias o colegios municipales porque sienten que son niños más complicados y que efectivamente tienen un repertorio conductual más difícil, pero son los niños que debiesen estar primeros en la lista. Entonces, abramos las puertas de los colegios municipales, tengamos paciencia, tratemos de entender y comprender qué es lo que ocurre ahí, desde los municipios también, ofrecer la cantidad de gamas de programas y cosas de oportunidades que pueden servir para esos niños, para esos jóvenes. Lo mismo con las empresas locales o las organizaciones locales, en el fondo, cómo los conectamos y vamos integrándolo, especialmente cuando son jóvenes. O sea, hay muchos de estos chiquillos y chiquillas que cuando cumplen 18 años no tienen a dónde ir. Efectivamente no tienen a dónde ir. Ya no tuvieron, hay muchos que no tienen una posibilidad, creo que son cerca de 1.500 jóvenes que hoy en día salen de la residencia y no tienen una familia donde reincorporarse, y muchos de ellos van a la calle.
Y no hay una política pública. Tú me estás preguntando qué otro tipo de políticas, no las más grandes, pero hoy en día se está impulsando fuertemente a nivel del Ministerio de Desarrollo Social lo que se llaman las casas compartidas. En el fondo es un programa para aquellos chiquillos que cuando salen de las residencias a los 18 años puedan compartir con otros y con un acompañamiento psicosocial, donde puedan también ellos aprender algún oficio, estudiar algo y con eso efectivamente ir haciendo su camino para poder insertarse en la sociedad. Y son como 1.500 más. Son cerca de 1.500. Entonces yo creo que ahí hay miles de cosas y localmente acercarse. Yo creo que de repente uno tiene susto porque ha visto las noticias, porque ha visto los informes, etcétera, pero cuando uno está en terreno, uno ve que hay mucho por hacer y que hay muy buenas iniciativas y que en general las organizaciones que son colaboradores, por lo menos las que me ha tocado ver a mí, están haciendo bien su trabajo. Nadie es perfecto, todas tienen muchas dificultades, pero lo hacen con cariño, lo hacen con profesionalismo y lo mejor que pueden con los recursos que hay hoy en día. Ahora, Marina, para efectos de cómo de cómo podemos crecer en esto, cómo tu iniciativa, cómo tu experticia, tu conocimiento respecto a esto pasan muchas veces no solamente por generar ese ánimo solidario en las personas que puedan colaborar con estas iniciativas, sino que ¿qué debiéramos hacer? Porque en definitiva se pueden hacer muchas cosas, particularmente desde la perspectiva del Estado. Ya has dicho algo de lo particular también, pero ¿cómo observas tú el fenómeno y qué dispondrías tú para poder minimizar toda esta problemática avanzada o tal vez empujada además por el tema de los migrantes que tenemos hoy? Tenemos muchos niños con necesidades también. ¿Qué adviertes y qué propones para esto? Mira, ahí sí quisiera conectar ya más específicamente con lo que estamos haciendo, que es una iniciativa concreta. El Juntos por la Infancia lo que busca hacer es conectar a estos 53 hogares hoy en día, pero nuestra esperanza es llegar a los 200, cada uno de estas residencias, de estos hogares, con una empresa. Es un programa de uno más uno. Una empresa local, una empresa territorial. Nosotros creemos mucho en lo que se puede dar en los territorios y en esas alianzas. Queremos que empresas locales sean el mejor vecino y compañero de estas residencias. Entonces, por ejemplo, en Antofagasta y en Iquique estamos trabajando con residencias de la Corporación María Ayuda y hemos conectado empresas locales que lo que están haciendo es acercarse, conocerse, vincularse a largo plazo a través de un proyecto específico. Esto como cuando tú dices, no es solo buena voluntad y qué sé yo, o sea, se requiere evidentemente, pero aquí hay un trabajo específico. Entonces, en cada una de esas residencias nosotros levantamos un diagnóstico, una situación de en qué están hoy en día y qué es lo que requieren o cuál es esa distancia para llegar a una situación ideal que sea, que en el fondo que tiene que ver con un modelo, con estándares de calidad. Entonces nosotros dijimos, acá está la residencia y queremos llegar hacia allá. Y luego invitamos a una empresa local que le dice, yo te acompaño en este proceso. Y quiero decirlo aquí majaderamente, porque esto no es ir a pedirle plata a las empresas. No es plata. Todas tienen déficit económico y todas requieren dinero. Pero aquí lo que necesitamos es que las empresas, sus colaboradores y los adultos y las personas se vinculen. ¿Cómo se pueden vincular? Por ejemplo, empresas que pueden aportar desde su voluntariado corporativo, su voluntariado profesional, con su saber profesional para acompañar esa residencia con sus conocimientos, por ejemplo, con capacitación, con evidentemente acompañamiento también de las niñas, los niños, los jóvenes a través de actividades recreativas, de desarrollo, con pasantías laborales. Tenemos experiencias preciosas ahí en San Vicente Tahuatahua, por ejemplo, una empresa agrícola que se asoció con un hogar de niñas, donde una chiquilla de 18 años comenzó haciendo su pasantía laboral y hoy en día trabaja ahí, y eso le dio un futuro que no tenía. Y eso está ocurriendo en distintas residencias. Entonces, es cosa de vincularse y armar un plan de acción que implique pasantías laborales, oportunidades de capacitación, tanto para los equipos profesionales como para los niños o los jóvenes, actividades de desarrollo,
Hay veces que en una empresa los colaboradores, no sé, pueden ser muy buenos para inventar, no sé, para un oficio, y que eso efectivamente se lo enseñan a los jóvenes, a los niños, y eso les da una oportunidad. Y lo mismo con mejoras en la infraestructura, en la habitabilidad. Todos sabemos que un lugar que es más cómodo, que es más personalizado, que es más calentito en invierno, etcétera, es un lugar que aumenta el bienestar de esos niños. Así hay millones de ejemplos, y lo que busca hacer este programa y lo que ha estado haciendo hace 2 años es generar esas alianzas. Hoy en día tenemos 42 de las 53 residencias que están trabajando con una empresa de forma continua y permanente en el tiempo. Así es que creemos que es un programa súper sencillo, es redondito, es acotado, es territorial. Así es que el llamado, yo creo que es ese, Percival, el llamado es a las empresas locales que digan, yo quiero vincularme y quiero sumarme a un desafío del país, porque el tema de la infancia hoy en día vulnerada es un tema país, es un tema que debiese involucrarnos a todos, y este es un camino. Perfecto. Male, tienes esa cámara que está ahí, está aquí. Porque a lo mejor sería bueno que a partir de lo último que dijiste, que hagas un llamado y des las indicaciones de cómo poder involucrarse, ¿ya? Porque Juntos por la Infancia tiene un espacio, ¿no es cierto? Imagino un lugar donde se contactan contigo, y esa pequeña, mediana o gran empresa puede sumarse a esta gran alianza que lleva adelante, ¿no es cierto?, la comunidad a lo largo de Chile. Así es. Efectivamente, para las personas que nos están escuchando hoy día y las empresas que quieran vincularse, nosotros tenemos una página web que es www.juntosporlainfancia.cl, y ahí hay un mail de contacto al que ustedes pueden escribir si es que les interesa conocer más o quieren aportar directamente con este proyecto u otro. Yo creo que aquí tenemos que activar una cadena solidaria y buscar conectarse con todas las iniciativas que hay en materia de niñez. Cuando tú hablabas, Male, como nos conocemos hace ya algunos años, yo decía que tú también vas sufriendo con el paso de estos años, sufriendo en el buen sentido de la palabra, transformaciones personales. ¿Ya? Entonces, sería interesante que pudieses contar también qué es lo que te ha ido pasando a ti con esta trayectoria, desde quizás tus voluntariados iniciales en la adolescencia hasta lo que te ocurre hoy día con mamá, como vas a ser nuevamente mamá. Entonces, porque son transformaciones que a lo mejor nos cuesta reconocer en cada uno de nosotros a tantas personas, y no las ponemos después en juego en la realidad, y dejamos de hacer algo que podríamos aportar una gran riqueza, porque tenemos la experiencia personal ahí. Así es. Bueno, yo a nivel personal, yo creo que es un camino gigante de ir involucrándome directamente con la realidad, y yo creo como en esta doble camino, como un poco lo que yo les contaba. Por una parte sí, duele, como que uno es imposible hacerse indiferente a lo que uno va viviendo. La vulnerabilidad, sobre todo en infancia y en niñez, es terrible. O sea, es muy terrible ir a las residencias y los hogares y saber que aunque los niños se estén riendo, están jugando y están ahí con sus caritas llenas de risa, tú los miras a los ojos y tú dices, tienen ojos apenados, porque efectivamente han vivido algo muy, muy, muy terrible para estar en este lugar. Y eso es muy doloroso. Uno como padre, madre, es muy doloroso sentir que hay un niño que ha sido separado de su familia. Y la mayoría de los niños, cuando tú les preguntas o ellos te empiezan a contar, no es que uno ande preguntando, evidentemente, la gran mayoría de los niños quiere volver a su familia. Los niños no quieren ser separados de sus padres, de sus madres, aunque hayan sido violentados. Entonces es muy doloroso darse cuenta de eso, es muy doloroso. A mí me cuesta entender desde dónde se produce tanto daño y abuso como a nivel humano, y mi única explicación es que como sociedad estamos muy dañados, si es que tenemos o caemos en esas cosas. Y también a nivel personal, Benito, me ha ido pasando que esto implica ir tomando como grados de conciencia cada vez más profundos. Y ahí quisiera mencionar 2 cosas. Uno, que ha sido mi comprensión de la pobreza propiamente tal. Efectivamente, la pobreza ya está súper dicho y hoy en día se sabe que no es solamente por ingreso, ¿no? Pero hay gente que sigue creyendo que la pobreza se va a terminar cuando aumentemos los ingresos de las personas.
únicamente. La pobreza, y esa ha sido mi comprensión, es multidimensional, tiene miles de dimensiones y aspectos, tiene que ver con el trato, con la discriminación, cuando no nos tratamos como iguales. Entonces yo creo que ir tomando conciencia en eso y cómo mi propia vida afecta a reproducir o a generar inequidades y pobreza, creo que algo súper relevante. Yo creo que es un llamado también a las personas. Dentro del proyecto lo hemos ido viendo, las personas que se van involucrando incluso de las empresas, más allá de su aporte, ¿cierto? Van entrando en una reflexión en torno a este tema. Así que esa es un poco la experiencia que me ha pasado. Sí. Muchas gracias, Marina. Benito, los últimos segundos para despedirnos de nuestro trabajo. Bueno, primero agradecer a Malena y sobre todo esta última reflexión profunda que ella nos dio, que nos toca a todos. Yo creo que todos los que estamos viendo y escuchando hemos tenido transformaciones personales por acontecimientos en nuestra vida. Y darles gracias por este tiempo que nos destinan para escucharnos y vernos. Ojalá que estas reflexiones también las puedan hacer en el entorno de ustedes, familiar, empresarial, barrial, y se acerquen a la realidad de estos niños y niñas que están más cerca de lo que ustedes creen en los lugares donde ustedes viven. Pues. Muchas gracias a todo el Grupo Madero por esta iniciativa. Pues. Y para ustedes, distinguidos auditores y televidentes, le agradecemos la gentileza de estar aquí con nosotros en País Justo, y nos encontramos el próximo lunes después de las noticias de las 2 de la tarde y la repetición los días domingos alrededor del mediodía. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Y así culmina País Justo, un programa orientado para la reflexión social. Benito Baranda y Percival Madero presentaron País Justo, una tarea de todas y todos.